Lo primero, es un placer estar aquí, estar en mi tierra. Me preguntaba Vasili, ¿no? Mi segundo de cocina, mi compañero, mi amigo, el que está ahí siempre desde el principio, ¿no? Me dice, ¿tienes nervios de venir a Santander? Este año digo, bueno, este año ha sido un año en el que me he movido para adelante, para atrás, están congresos, show cookies, ¿no? Con mucha gente que tiene que ver por el rollo mediático de la televisión. Y digo, pues imagínate venir a Santander, ¿no? Están mis maestros con los que he trabajado, los que me han enseñado, los que he aprendido a ver el producto de Cantabria. Están mis profesores de la escuela, ¿no? Pues yo no era tampoco el alumno más aventajado, pero bueno, me gustaba la cocina. Y llegué a un pueblo donde empecé a hacer el menú de degustación. En el 2007 empecé a hacer menús de degustación con raciones más pequeñitas, con distintos productos, mucho producto de Cantabria, pero dejando de lado un poco también la cocina castellana. Tenía que tener presente que estaba en Castilla y que se puede hacer una fusión perfectamente de la cocina castellana con la cocina de Cantabria. Yo creo que son cocinas al final muy parecidas. La única cosa diferente que tiene es el producto que se trata en un sitio o en otro, pero son cocinas arraigadas a la tierra, arraigadas a la tradición. Entonces, esas críticas, ¿no?, que no eran tan constructivas, ¿no? Ha estado hablando Jesús de las críticas, al final nosotros nos exponemos, ese sentimiento, yo creo que es totalmente cierto, hay que exponerse a las críticas, y yo las primeras críticas no las quería ni ver. O sea, cuando me decían bueno, me venía arriba, pero cuando me decían malo, era todo, no tiene idea, y poco a poco, esos 23 se convirtió en 24, 25, 26, un equipo que me apoyaba, que me avalaba, que estaban ahí conmigo, y me di cuenta que esas críticas eran por algo, había que entender por qué nosotros tenemos que hacer una cocina que ese público disfrutara con ella. ¿De qué vamos a hablar hoy, no? Está muy de moda el término tradición renovada. Esa es la idea de mi cocina. Yo no hago una cocina visual que sorprenda, pero hago una cocina de sabor. Hago una cocina que yo creo que el puchero no puede faltar. Así que de lo que hoy vamos a hablar va a ser de los adobos, que es algo que iban haciendo las señoras desde muchísimo tiempo atrás. Como yo digo siempre, la sabiduría de esas señoras que durante generación a generación han ido pasando, ni los mejores cracks del mundo ahora mismo en 10 vidas podrían conseguir consolidar esas técnicas que llevamos durante siglos escuchando, ¿vale? Entonces, uno de los platos que voy a hacer, que es el primer plato, vamos a comenzar con el rascar puchero, ¿no? Ahí es cuando Antonio me veía el programa y me llama perolero. ¿Por qué? Porque en mi cocina hay peroles por todos lados, hay caldos siempre. Y comencé a hacer mis guisos, ¿no? Esa tradición donde rascabas puchero, cada paso llevaba el siguiente, volvías a rascar. Y entonces es cuando empecé a pensar, bueno, digo, ¿qué puedo aprender o qué he aprendido yo en los restaurantes, distintos restaurantes de Estrella Michelin que están en Santander, que puedo aplicar a esta cocina de puchero, ¿no? Los caldos. Los caldos es la esencia, es el alma de cada plato, ¿vale? Con los caldos comenzamos viendo pues, las salsas que ves en Cantabria, ¿no? La española que todos usamos. En algunos restaurantes la arreglaban con esa salsa Paris, que le daba al final un toque de dulzor, pero le daba el brillo, le daba la presencia. Y dije, coño, si yo veo a mi madre que mete el Starlux siempre de lado, ¿no? Para que no lo vea mi padre, que es el que se mosquea, pero al final potencia. Dije, ¿por qué no hacemos unos Starlux naturales? Pero comenzamos a hacer reducciones y comenzamos a hacer esas españolas, y en vez de arreglarlas con la salsa Paris, es cuando comenzamos y dijimos, vamos a empezar a hacer esa salsa Paris, ese brillo, se le vamos a dar ¿con qué? Con verduras. Vamos a pochar de nuevo verduras una vez que tenemos la salsa española, volvemos a pochar verduras, las caramelizamos completamente, le añadimos los licores que van a dar esos toques de azúcar también, y volvemos a meter la española y volvemos a reducir. Y entonces conseguimos la demi-glace. Yo creo que la salsa española es una cosa y la demi-glace es otro concepto totalmente distinto. Es una salsa española arreglada, mucho más potente de sabor y con brillo, textura y color, ¿no? Que es lo que va a hacer que un plato al final quede bonito. Pues cuando empecé a hacer esas demi-glace, esa salsa primaria que la llamo yo, empecé a utilizarla en cada elaboración que hacía, pochaba la verdura, añadía el producto, añadía el caldo, el licor, lo reducía entero y luego echaba esa demi-glace. Volvía a reducir y ya lo caramelizaba. Y me decían, coño, es que tardas 4 horas en hacer unas carrilleras. Y digo, es que 3 horas o 2 horas y media es el paso de rascar, de conseguir, hasta que al final caramelizo completamente o glaseo con ese jugo y al final ya he hecho un caldo que es el que me va a dar la última cocción. Entonces ya tenía una salsa primaria, que es lo que os he hablado, que es la demi-glace, pero tenía que buscar el sabor, porque hay gente que te dice, rabo de toro, española, carrillera, española, española, no. Tienes que sacar el sabor, el sabor del producto, ¿no? ¿Qué hicimos? Hicimos esas carrilleras de las que os he hablado ahora mismo, las estofamos perfectamente, sacamos la carne y lo que hacemos es reducir, colamos, volvemos a reducir y entonces es cuando empieza... ¿Dónde están los caldos? ¿Así? Por favor. Aquí. Cuando empieza esto, ¿no? La historia que dices, bueno, vamos a hacer que nuestra cocina sea la cocina de la esencia, la cocina del sabor. Con el tiempo y viendo congresos como estos, veremos cómo emplata otra gente y aprenderemos de todos ellos, ¿no? Además, yo soy de los que vienen a un congreso, papel, boli, venga, yo creo que es importante. Entonces teníamos, por un lado, el jugo de carne, la salsa primaria, esa demi-glace, y por otro lado,
reducidas, en este caso carrillera, ¿vale? Reducidas, y conseguimos, a ver, para que lo veáis bien, ahí se ve más o menos. A ver, esta cámara la podéis poner, vale. A ver, ¿dónde estoy yo? Ahí, vale. Bueno, pues sacamos, si os dais cuenta, es casi todo colágeno, ¿vale? Conseguimos un colágeno. Bueno, pues esto es lo que dijimos. Esto va a ser lo que dé el sabor, y la salsa primaria o esa española, esa demi-glace, va a ser la que me dé el brillo, la textura y el punto justo a la elaboración que vamos a hacer, ¿vale? ¿Qué pasa? Que entonces cuando hago una salsa, hago una carrillera, la estofo normal, saco el colágeno súper concentrado, que es donde está todo el sabor, le meto el jugo de carne, la demi-glace arreglada, reduzco y glasea, se hace esa salsa tan bonita, ¿no? Pero de repente te viene un cliente, y es cuando se abrió la segunda parte de nuestra cocina, te viene un cliente y te dice, joder, es que esto está tan reducido que lo encuentro un poco dulce. Y dices, coño, ¿por qué no voy a hacer yo caldos de otras? Al final, esto es la base de todo, ¿no? El tomate. El tomate viene tu madre, echa azúcar y echa sal. Y digo, coño, ¿por qué echa azúcar y sal? Porque la sal acentúa unas cosas y el azúcar hace que esos amargores o acentúa otras. Pues dije, en los jugos y en las salsas que yo voy a hacer lo mismo. Vamos a hacer un jugo concentrado de carrillera, le vamos a meter la española, pero entonces es cuando digo, ¿que me queda dulce? Juego con el jugo de pimientos, ¿no? Tenemos los jugos de pimientos, que los hacemos de dos formas. ¿Que queremos que quede dulce? Asamos, dejamos escurrir, cae y haces el caramelo. ¿Que queremos que ese jugo de pimientos no endulce, sino que dé ese toque de amargor, que dé ese toque de verdura, ese toque de hortaliza? Lo que hacemos es, asamos unos pimientos, los trituramos completamente, le metemos 100 de agua por cada 300, 1 gramo de agar y congelamos. Y por sinéresis conseguimos caldos casi transparentes de distintas verduras y hortalizas. ¿Qué me faltaba en esa carrillera que vamos a comenzar? Vamos a ir ya marcándola, ¿vale? Tenemos aquí el estofado, el guiso, ¿no? El estofadito de la carrillera. Hemos hecho unos dados para que quede un poquito más cool, más bonito. Aunque en mi restaurante os garantizo que no hay daditos, hay la pieza glaseada perfecta, ¿vale? Y digo, ¿qué es lo que le vamos a dar para que cuando tú pegues ese bocado, ¿no? Que has corregido el dulzor con la acidez del pimiento, que metes una demi-glace que va a dar ese brillo, ese color, esa potencia, y que metes ese colágeno que va a dar el sabor. ¿Qué es lo que le falta? Le falta que cuando tú cierres los ojos, te metas en la boca ese plato del restaurante El Vallés, ¿vale? Te metas ese plato y encuentres esa melosidad, ¿no? De esos guisos de las abuelas, ¿no? Yo aquí, bueno, os voy a decir, mucha gente me dice, bueno, eres cocinero de chaval, siempre has quedado. Yo no, yo con 19 años no sabía hacer ni un huevo. No sabía hacer ni un huevo, ni chorizo, no sabía hacer nada. Empecé y me gustó, ¿no? Y entonces fue cuando quise saber un poco más y aprender sobre lo que era al final, lo que va a ser mi profesión. Entonces, lo que estábamos hablando, que me he ido un poco por las ramas. Ese último bocado que me va a dar la melosidad, ¿qué era? En este caso hemos utilizado el tendón. ¿El tendón qué tiene? El tendón tiene un colágeno súper amplio, un colágeno que va a potenciar muchísimo, que va a dar unos matices a guisos muy tradicionales y lo que va a hacer es que cuando te metas el bocado notes esa explosión en la boca, esa melosidad al final. ¿Qué es lo que queremos hacer con todo esto? Queremos platos que cuando tú les veas, vais a ver ahora cómo queda, ¿no? Platos que cuando tú les veas, vamos a ir levantando aquí la primera salsa, que cuando tú les veas es que sea un plato que quede bonito, que sea un plato que tenga una técnica, porque dices, joder, técnica no solo es estos que hacen tanta técnica evolucionada, no, técnica también es elaborar mucho y concentrar muchos sabores. Pues queremos un plato que sea vistoso, que sea bonito, pero cuando te lo metas en la boca, te explote ese sabor que al final es lo que quieres encontrar, ¿no? Esos sabores de siempre. Entonces, el plato que os planteamos hoy, que vamos a hacer hoy, lleva la carrillera, un estofado de lo que os he hablado, la trisca que os he pegado un poquito, ¿no? Como nosotros planteamos el estofado. Hacemos una carrillera completamente normal, sacamos los jugos y entonces tenemos el jugo de la carrillera, que le hemos clarificado para que quede más transparente y no nos rompa los colores que vamos a aplicar con nuestros otros dos jugos. Los tendones que van a dar un toque meloso a la hora de dar el bocado, ¿vale? Y también ese jugo de tendones que va a proporcionar esa última melosidad en la boca a la hora de morder, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, con estas tres salsas, a un porcentaje que os voy a decir, lo vamos a juntar aquí. Por aquí o así. Mirad, ¿eh? Lo que vamos a hacer ahora es juntar el colágeno de los tendones, que va a darle untuosidad en la boca, el recuerdo a tradición, ¿vale? Vamos a juntar el pimiento, el jugo de pimientos. Este está hecho por simiéresis. ¿Qué quiere decir? Que nos va a dar esas connotaciones amargas del pimiento y el sabor auténtico del pimiento asado con la reacción de Maillard que está hecha al pasarlo por la plancha o por la brasa que lo hemos hecho, ¿vale? Y el último jugo que vamos a añadir es el colágeno concentrado de la carrillera, que es lo que nos va a dar ya el sabor auténtico a carrillera. Porque comerte una carrillera que sepa otra cosa a mí no me parece bien. Yo creo que cada plato o cada materia prima tiene que saber al producto que estás utilizando, ¿vale? Por una parte, lo que hemos hecho entonces es... A ver, vamos a ponernos aquí para que lo veáis. Vale. Lo que hemos hecho es
los tendones vamos a introducir en esta mezcla de los 3 jugos que os he hablado, ¿vale? Al juntarlo en esa mezcla, lo que vamos a conseguir es esta reducción, a ver si se puede ver ahí. A ver dónde lo pongo. Ahí, ¿vale? No sé si la veis, ¿veis un poco el fondo oscuro que queda? ¿Vale? Pues eso. Está aquí. Y lo que vamos a hacer entonces es, ya directamente, dame una cucharadita. Y vamos a colocar, después de toda la historia que os he contado, ¿no? Que al final esa es mi historia, que yo os la intento transmitir, no sé si me habéis entendido lo que quiero deciros con esto, ¿no? Que tú puedes hacer algo muy bonito, que los principios de la nueva cocina son que tenga brillo, que tenga textura, que los colágenos, que tal, pero al final tiene que saber a carrillera. Y cuando te metas en el bocado y cierres los ojos, tienes que decir, coño, qué carrilleras más buenas. Y la carrillera que nosotros hemos planteado es el taquito de carrillera, vamos a poner un taquito y 2 taquitos, ¿vale? De carrillera. Seguidamente, lo que vamos a hacer es dejar que esto levante. ¿Está encendido esto ahora? Sí. Ponle más potencia un poco. Y esto sube un poco más, que vaya reduciendo un poquito más, ¿vale? Vale. Lo que vamos a colocar es los tendones, ¿vale? Vamos a colocar un tendón y otro tendón que hemos atemperado ya en este jugo. No hay que glasearles nunca porque si lo glaseas quedaría demasiado meloso, ¿vale? Los tendones. Y luego, ¿qué plato? Digo, joder, pues yo me acuerdo cuando comía las carrilleras donde, yo qué sé, el típico guiso, esa jardinera, ¿no? Que aprendías en la escuela y dices, si pones una hierba, tienes que poner una hierba pensando en que la pones por algo. No decir, voy a poner una hierba para que quede bonito. Hay mucha gente que utiliza hierbas y no tiene ni idea de por qué utiliza la hierba. Pues yo voy a utilizar una flor de borraja. Vamos a meterle unas flores de guisante para que sea esa carrillera, la jardinera. El tendón va a dar el toque de melosidad para que cuando cierre los ojos sea ese guiso de la abuela de toda la vida. Y le vamos a meter, déjame el cuchillo donde lo tenemos así. Aquí, mira, aquí atrás tengo uno. No, vale, tranquilo. Un purecito de apionabo que hemos hecho. El purecito de apionabo simplemente cocido, con una leche un poquito más cremosa. Le hacemos una cocción con un poquito de agua, luego lo emulsionamos con un poquito de aceite de oliva. Simplemente el purecito. O sea, ya tiene un sentido lo que voy a hacer, ¿no? Es la carrillera, el guiso de toda la vida. El tendón lo que va a hacer es dar ese toque más a guisote, esa untuosidad. Las distintas flores que van a dar los matices de borraja, el matiz de guisantes, y luego el apionabo que va a dar ese recuerdo. Yo me acuerdo cuando comías también guisos que te triscaban el apionabo o el nabo directamente y te lo metían en la cazuela y lo comías, y yo de pequeño siempre lo separaba para un lado. Pero hoy es el día que me doy cuenta que tiene su importancia también, ¿no? Y lo que vamos a terminar es, vamos a ponerlo aquí para que lo vean. A ver, acertemos, ahí se ve, a ver si se ve en el centro. Está marcado y no me he dado cuenta, ¿eh? Fíjate. Vale, pues lo que vamos a terminar es con la esencia de lo que os hablo, ¿vale? Mirad, ¿veis como que parece hasta un caramelo? Dices, coño, tiene el brillo, tiene la textura, tiene un aspecto, está clarificado, que está semitransparente, pero sobre todo, cuando metes la nariz te recuerda a la carrillera, te recuerda a esa melosidad al ver la textura que te van a dar los tendones en una elaboración tradicional, y va a tener ese toquecito a pimientos que te van a quitar ese dulzor excesivo, ¿vale? Entonces lo que hemos conseguido es un plato, yo creo, con vistosidad, ¿no? El tendón, carrillera, las 2 flores, el apionabo y el juguito concentrado. No sé si os ha aburrido mucho contando la historia que tiene Caldos. Yo os voy a decir, estaba el otro día cuando me llaman de Santander y claro, ya me llaman y me dicen, no, tienes que ir a hacer, joder, ya directamente tiras de teléfono, ¿no? Y la inseguridad que tenemos todos los cocineros, yo creo que todos tenemos esta inseguridad, casi todos, ¿no? Llamas a uno, oye, ¿qué puedo hacer para sorprender? ¿Qué puedo hacer? Y viene la que siempre viene, que es tu madre, y te dice, chaval. Encima mi madre siempre me dice así, me dice, chaval, ¿tú qué haces? Y digo, pues yo hago esto. Y me dice, pues entonces, ¿qué coño vas a ir a hacer al congreso? Tendrás que hacer lo que haces en tu restaurante. Y este es uno de los platos que tenemos en Vallés, que ha gustado y que habla de la tradición renovada y que no por más técnicas, sino por elaboración y con una dosis de cariño y un buen equipo conseguís hacer en el restaurante, ¿vale? Este es el primer plato.